Muy bien, muchachos, vamos a trabajar hoy redacción de textos uno. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de redacción de textos unos, hablamos básicamente de la forma correcta de cómo redactar, ¿no? A nosotros nos pueden decir cualquier tema, ¿no? O podemos tratar de investigar un tema para luego plasmar una idea o la información del tema y tenemos que saber de la manera que lo hacemos, ¿no? Con el orden correspondiente. Así como cuando trabajábamos plan de redacción, ¿recuerdan? Porque que era el tema anterior, que era que teníamos que organizar las oraciones de una manera lógica, ¿no? Partíamos del concepto a lo particular, al ejemplo, ¿no? De lo general al detalle. ¿Se entiende? Entonces, eso vamos a ver. Miren, la redacción es la expresión ordenada del pensamiento, casi lo que hemos dicho, ¿no? Mediante la comunicación escrita. Consiste en dar forma material escrita a un conjunto de ideas organizadas según un propósito determinado. Muy bien. Piura es uno de los departamentos con más recursos y posibilidades del Perú, ¿no? Sus mares cuentan con una de las faunas más exuberantes del planeta, sus playas con 350 días de sol al año esperan las ediciones que les conviertan en un cotizado destino internacional. Muy bien, chicos, a ver, por ejemplo, acá nos damos cuenta que miren la oración con la que arranca este texto, ¿no? Piura es uno de los departamentos con más recursos y posibilidades del Perú. Eso sería una oración temática, ¿no? Una oración principal, una idea principal. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que dice con más recursos y posibilidades del Perú en cuanto a Piura, y luego del punto, lo único que hace es explicar por qué tiene recursos, por qué tiene posibilidades en el Perú. ¿Cierto? Miren, explica el porqué, da como las razones de esa idea. No es como la idea principal y sus ideas secundarias que son las razones que sustentan eh, la esencia de la idea principal. Sus mares cuentan con una de las faunas más exuberantes del planeta, obviamente, ¿no? Sus playas con 350 días de sol al año esperan las decisiones que la conviertan en un codizado de destino internacional. Se dan cuenta que esto responde, o mejor dicho, depende de esta idea temática. Es como cuando veamos idea principal e idea secundaria, ¿no? Ya. Esto es un párrafo dentro de un texto, obviamente. El texto debe ser más largo, pero hasta ahí nos hemos quedado, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea principal del párrafo? Ya lo vimos, ¿no? Con la que arranca. Ojo, esa idea principal no siempre está al comienzo, puede estar intermedia, puede estar al final, porque la forma de hallarla es que obviamente primero tiene que ser una oración. Piura es, ahí está el verbo, ¿no? De los departamentos con más recursos de posibilidad del Perú. Tiene que ser una oración, o sea, tiene que tener un verbo. Creo que lo vimos alguna vez, ¿recuerdan? A diferencia del tema, por ejemplo, ¿no? O a diferencia del título. ¿Ya? Sin embargo, es la idea, como se dan cuenta, de la cual se desprenden todas las demás ideas. Por esos dos motivos, yo lo voy a identificar dentro de un texto, dentro de un párrafo. Ojo, puede estar al comienzo, puede estar intermedia, puede estar al final. Ya no siempre está al comienzo, porque es un error que mucha gente comete. ¿Existe información que explique o desarrolle la idea principal? Por supuesto, ya lo hemos visto, ¿cierto? Hay información que desarrolla la idea principal, que habla de que Piura es un lugar con muchas posibilidades económicas y demás. ¿Es adecuada la función empleada? ¿Consideras que está bien organizada la información? Yo creo que sí está bien organizada la información porque parte también de lo general a lo particular, ¿no? O mejor dicho, hay explicación en ello, ¿ya? Ahora, todo texto tiene un párrafo. Ustedes saben lo que es un párrafo, ¿no? Un texto puede estar, por ejemplo, en un texto tú puedes encontrar 5 párrafos, por decir, ¿no? Pero obviamente cada párrafo, ¿qué es? El párrafo es la mínima unidad de organización de un texto y consiste en un fragmento de escritura. Cada una de las divisiones de un escrito que aparecen señaladas por una mayúscula en su inicio y por un punto aparte en su final. Muy bien, el párrafo es una unidad mínima de organización de un texto. Eso es muy cierto, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo digo el COVID-19 es el tema de mi texto. Bueno, en el primer párrafo yo hablaré del origen del COVID-19, ¿no? Cómo se origina por una cuestión de orden lógico, ¿no? ¿No? Luego hablaré, por ejemplo, en un segundo párrafo por decir de las causas que generan que uno se contagie de esta enfermedad. Luego en otro párrafo hablaré de las consecuencias. Y luego en otro párrafo hablaré de qué medidas uno debe tomar para no contagiarse de este mal. ¿Se entiende? Entonces, esa es un poco la idea de mínima unidad que se le considera al párrafo, ¿no? Porque obviamente que tiene una es las partes de un todo, ¿ya?
Oración temática es una idea principal expresada en una oración. Lo que vimos hace rato vimos un párrafo, recuerdan acá arriba, y obviamente, ¿cuál es la oración temática? O sea, la oración principal, ¿no? La idea principal, es lo mismo, básicamente. Muy bien, de la cual se van a desprender todas las demás ideas. Oraciones de desarrollo son las ideas que desarrollan, aclaran o amplían la idea principal. O sea, como las ideas secundarias. Creo que vimos al comienzo un ejemplo muy claro. Son las ideas que van a depender o que van a desprenderse, mejor dicho también, de la idea principal, obviamente. ¿Ya? Es recomendable que un párrafo bien construido contenga tres oraciones como mínimo. Una oración temática, expresada textualmente al inicio o al final de un párrafo, y dos oraciones de desarrollo. ¿Ya? Claro, muy importante que nosotros en cada párrafo tengamos una oración temática, y es inevitable no tenerlo, porque siempre en cada párrafo hay una idea que es como la más principal, y de las demás son ideas que se desprenden de esa oración temática principal, ¿cierto? Por ejemplo, acá está la oración temática, también hasta el comienzo. El sushi se prepara generalmente en raciones pequeñas, aproximadamente del tamaño de un bocado, y puede adoptar diversas formas. Y se sirven, ya, obviamente miren, ¿ah? Acá dice que el sushi se prepara de diversas formas, ¿no? Y no, es un bocado que se adapta a diversas formas de preparación y demás, ¿no? Lo que yo tengo que encontrar acá abajo en mis ideas secundarias, lo que tengo que poner, obviamente es eso, ¿no? La diversidad de este sushi. Si describen el pescado y el arroz enrollados en una hoja de alga, en alga nori, se le llama maki. Si se trata de una especie de albóndiga de arroz cubierta por el pescado, hablamos de nigiri. Cuando el pescado se presenta embutido en una pequeña bolsa de tofu frito, se denomina inari. ¿Se dan cuenta? Es también, acá responde pues a las diversas formas, ¿no? Acá habla de manera general y acá ya voy a las particularidades de las diversas formas. Por eso que se llaman oraciones de desarrollo, porque desarrollan lo que menciona la oración temática, amplían la información de la oración temática. ¿Se entiende? Muy bien, chicos. A ver, hasta ahí nos vamos a quedar. Luego en clase vamos a seguir ahondando en ese tema que es muy interesante. ¿Ok? Nos vemos en la clase de Zoom.